Buenas tardes y muchísimas gracias por desafiar esta tarde que nos hemos traído del país, sin querer, os lo juro. Hemos mirado para atrás varias veces, nos seguía el coche y no había otra manera, o sea que ha venido con nosotros. Como os decía, Aritz Galarraga y yo, Jorge Jiménez, estamos representando hoy aquí a Albertania, después de 30 años de vida como editorial, con un proyecto nuevo y creemos que realmente hermoso e interesante para el panorama de las letras en el conjunto de España. Es Nuevas voces de la narrativa vasca. Autoras y un autor, jóvenes, aunque alguien se ría un poco con el término, con poca publicación previa, pero con mucha personalidad narrativa, que es la razón por la que estos 6 libros que hoy os vamos a presentar, están recogidos en este, no sello, sino marchamo, porque el sello sigue siendo el de Albertania. Se trata de narradoras que buscan una voz no solo propia, no solo diferenciada, sino además que hable de su tiempo, de su vida y de su entorno. Y que hable de su tiempo desde la perspectiva y de su vida desde la perspectiva de cada cual. Hay libros, en estos 6 libros que presentaremos hoy, de muy diverso tema, de muy diverso asunto. Está desde la vivencia personal, del deseo, desde la ironía, digamos, automaltratante y a la vez autocompasiva, desde el paisaje social de la vivencia de un conflicto que ha dejado víctimas y que ha dejado dolor y que ha dejado sombra en una sociedad que todavía tiene que hacer mucho por curarse. Está todo eso y hay muchas más visiones en estos 6 libros. Nosotros, Aritz y yo, os vamos a hablar muy brevemente de los 3 libros cuyos autores y autoras no han podido estar hoy con nosotros. Luego dejaremos, lógicamente, el espacio mayor a las autoras que sí nos han podido acompañar y a quienes agradecemos mucho el esfuerzo, porque ha sido el esfuerzo. Todos trabajamos, todos tenemos nuestros quehaceres, y bueno, pero este proyecto realmente creemos que lo justifica. Es un proyecto que no termina hoy, empieza hoy. Esperamos venir con frecuencia a esta agradabilísima casa, a la librería Machado, que nos ha tratado bueno, como reyes. Una pena que no pueda estar con nosotros ahora Pilar, porque su acogida ha sido espectacular. Se lo agradecemos de todo corazón y agradecemos a la gente de librería Machado el trato. No solo el espacio, sino el trato y el compromiso, porque recoger una presentación como esta es un compromiso de futuro también. Tenemos aquí a nuestros comerciales de la distribuidora que saben perfectamente de lo que estamos hablando y que bueno, se dejan la piel en el quehacer de colocar a nuestros narradores y narradoras en el mercado. Muchísimas gracias a vosotros también. Entonces yo os voy a hablar muy brevemente del primero de los libros que presentamos hoy, En manos del viento, de Amaia Tellería. Es un libro traducido del euskera al castellano, como 5 de los que presentamos hoy. El único libro no traducido de euskera al castellano es el de Leire, que es directamente escrito en castellano. Bien, En manos del viento es un pequeño biopic que abarca una época muy interesante de nuestra historia como país. Es la primera posguerra, en un entorno muy pequeño, geográficamente muy pequeño, que va desde el pueblo guipuzcoano de Idiazábal, último pueblo guipuzcoano, creo, en el límite con Navarra, al primero con Navarra, por ese lado, que es Alsasu. Entonces, una niña, una adolescente de 13 años, hija de un caserío, al quedar huérfana, su madre, como a todas sus hermanas había hecho antes, la lleva a servir a una casa
de Alsasu, con dos finalidades. Una, aligerar la mesa familiar, y dos, dar a la hija un oficio, es decir, sacarla del mundo del caserío para que tuviera un contacto no solo con una realidad social distinta, sino con una lengua distinta también, una convivencia entre lenguas. Es la historia de esa educación sentimental, dura y a la vez vitalmente, ¿cómo decirlo?, alegre, porque claro, es una chica que descubre la vida en todas sus facetas en ese nuevo lugar que se le asigna para vivir. Cuando vuelve al caserío se da cuenta de que la historia siempre continúa y no tiene un final para volver a ningún sitio, sino que se vuelve a comenzar, y por eso el título de Manos del viento. El viento la va a volver a llevar a otros lugares distintos. Ese es el libro de Amaia. Ahora Aritz os hablará de otros dos libros. Sí, perdón. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por tus palabras introductorias y por la presentación de este primer libro de la colección. Gracias a todos vosotros también por venir. El libro que os presento ahora tiene por título El reflejo de la tibieza y está escrito por Goizane Aizpurua, primero en su versión original en lengua vasca y ahora presentamos la traducción al castellano en primicia, casi porque es la primera novela de esta autora no novel, porque anteriormente sí que tiene cierta obra literaria ya publicada, pero sí que es la primera obra, digamos, que en el ámbito de la narrativa, ¿no? Y más concretamente en el de la novela, porque anteriormente pues, es una escritora que ha escrito diversas piezas de teatro, por ejemplo, que ha ganado algún premio también importante de poesía, pero, como os digo, esta es su debut, ¿no? Digamos, en el ámbito de la narrativa. No parece que sea una primera novela, porque se le ve ya todo el trayecto, toda la experiencia que ha ido acumulando en el terreno de la literatura y que ha desembocado pues, en este libro, que lo ha volcado todo en este primer volumen de narrativa, ¿no? Una autora con una madurez inusual para una primera novela. Y en cuanto a los temas, bueno, la construcción de la identidad de los personajes, sobre todo la de Anne y Helene, un poco en contraposición, es uno de los ejes centrales de la novela, ¿no? Sus vivencias, sus relaciones, sus amores, sus cuerpos también, ¿no? Hay personajes en constante búsqueda, en constante transformación, y son los protagonistas al final de una novela que ahonda, ¿no?, en la manera que tenemos hoy en día de relacionarnos entre nosotros en esta época que nos ha tocado vivir. La traducción está hecha por la misma autora, por la propia autora, y es de lectura recomendable, como lo es también, sí, la siguiente novela que os queremos presentar, que es la novela Nada que declarar, escrita por el único varón, elemento masculino de este grupo que presentamos hoy, de escritores que presentamos hoy, Beñat Sarasola, que también, pese a su juventud, pues ya tiene una trayectoria literaria, digamos, en vías de consolidación, ¿no? Si más no. Poeta también, ensayista, bueno, profesor de universidad. Nada que declarar es la traducción de su primera novela, que publicó en lengua original en euskera en el año 2019, y corre a cargo la traducción de Ángel Erro, también es otro poeta, otro escritor muy conocido del panorama literario vasco. Nada que declarar tampoco parece una ópera prima, pero en este caso no lo digo solo yo, sino que lo dice gente también autorizada, ¿no?, como es el caso de Chani Rodríguez, por ejemplo, voces autorizadas. Y ya desde las primeras páginas notaremos que no estamos ante una novela convencional. Rehuyendo la moda de la literatura del yo, esta novela es una oda a la mejor ficción. Es una novela que prioriza la aventura de contar, digamos, antes que contar una aventura.
Y de esta manera, a través de dos planos temporales, un presente ubicado en la primera década del siglo XXI y unas regresiones a los años 90 del siglo anterior, pues conoceremos al personaje principal, que es un bibliotecario treintañero, afincado en San Sebastián, que tiene a su joven pareja en Madrid, cursando un pomposo máster en arte contemporáneo, un amante que trabaja en una tienda de perfumes, un padre enfermo y un grupo de amigos de juventud con los que la distancia pues, es cada vez mayor. Un personaje desencantado con la realidad social y política del País Vasco, con aquello que denominamos izquierda independentista, cuyas luchas, ideas y relaciones pues un día fueron las suyas, pero hace tiempo que dejaron de serlo. Un personaje, digamos, un tono descarnado, irónico, sarcástico por momentos. La novela despliega una amplia gama de temas, pero nos sirve también para entender un poco mejor lo que nos ha sucedido recientemente. Sin ir más lejos, pues el llamado conflicto vasco, ¿no? Y desde dentro, de la mano de alguien que lo alimentó, lo padeció y que acabó renegando de él. Una novela que ubica a su escritor, Beñat Sarasola, pues un poco en la estela de algunos de los mejores escritores vascos que han tratado el tema, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, Ramón Saizar Vitoria o Arkaitz Cano. Y con esto doy paso a la primera autora para que nos hable de su... ¿Sí? Este libro lo ha traducido ella. Su original en euskera se titulaba Ames. Tuvo una estupenda acogida por parte del público y bueno, ahora esperamos que ya nos cuente un poquito lo que es. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por invitarme aquí, Jorge y Aritz, y por darme la oportunidad de traducir el libro. Es la primera vez que un libro mío se traduce a otro idioma y me hace muchísima ilusión. Y bueno, como hemos dicho, el libro en cuestión se titula Comadres. Es un libro que consta de 21 narraciones que tienen en común que el personaje principal en todas ellas es una madre por lo menos ahí. Y a mí me gusta decir que más que un libro sobre maternidades, es un libro sobre madres, sobre las personas o sobre esas mujeres que están detrás de ese ente que muchas veces se convierte en la maternidad o el ser madre, porque muchas veces parece ser que una mujer cuando se convierte en madre deja de ser todo lo demás, y también que una madre es un ente perfecto, de bondad suprema y de perfección, y bueno, no siempre es así, evidentemente, somos humanos todos e incluso las madres también lo son, y yo he querido poner el foco en cada una de las narraciones en muchas veces pequeñeces que salen de la norma de la perfección y que en cierta manera también pueden estar mal vistas por la sociedad. La intención ha sido escribir sin juzgar a esas personas, a esas madres o a esas acciones que realizan, y no voy a decir escribirlos con una mirada objetiva, seguramente eso no es posible, pero sí desde un punto empático con ellas. Y la mayoría de las historias que he escrito se sitúan en el ahora y en el aquí, en mi caso en el País Vasco la mayoría de las veces, pero en algunos relatos sí que he ido más lejos, he ido a otras épocas, a otros países, y cuando he dicho que es aquí y ahora, creo que también es algo universal lo que cuento. No tienes por qué ser ni vasco ni haber conocido la realidad del País Vasco. Creo que es muy entendible lo que cuento, se sitúe en San Sebastián o se sitúe en Madrid, es lo mismo, creo. Como ha dicho Jorge, me he autotraducido y eso también ha sido un reto para mí. Cuando Jorge me lo propuso, pues la verdad que sentí mucho vértigo, porque además de ser la primera vez que se iba a traducir un libro mío, traducirme yo misma sí que me dio vértigo, porque para mí el castellano no es mi lengua creativa. Yo creo en euskera y para mí eso también era un reto. Una cosa es traducir las cosas que traduzco en mi trabajo diario,
porque puede ser una nota de prensa, pero otra cosa es traducir literatura, que es muy, muy diferente. Y bueno, aparte de darme miedo, luego pues pensé que quizá no habría mejor traductora que yo para mis narraciones, porque así podría tomar yo misma las decisiones, porque un traductor, siempre se dice, ¿no? Traductor, traidor, y tiene que tomar muchas decisiones y, bueno, pues tomas tus licencias. Es una manera de volver a recrear tu historia y muchas veces de reconstruir, no tanto de traducirlo al pie de la letra. Y bueno, cuando ya empecé, al principio me sentí muy, muy rara en mi papel de traductora, pero bueno, con el tiempo me sentí más cómoda y creo que al final sí que encontré mi propia voz o bueno, mi propio estilo a la hora de escribir estos relatos en castellano. Y bueno, es verdad que he tenido ayudantes en este proceso y les estoy muy agradecida. Y bueno, alguien me ha dicho, que es mi madre, ya lo dije en Donosti también, que para ella el libro es mejor en castellano que en euskera, que le hace mucha más gracia. En vez de, la cuestión es que ella está mucho más acostumbrada a leer en castellano que en euskera, pero en vez de decir eso, pues me dijo que era más gracioso el libro en castellano, así que bueno, pues bienvenidos a la crítica. Y también quiero explicar un poco el título. En euskera el título es Amez y la traducción literal sería sobre madres o de madres. Pero Jorge ya desde el principio me dijo que tuviese claro que ese no iba a ser el título en castellano. Así que pensara en otro. Y Comadres fue, bueno, fue mi decisión o fue mi propuesta. Y es verdad que la palabra comadres puede tener un deje negativo y cuando coges la RAE, la primera acepción de comadres es alcahueta, que no es muy, bueno, o sea, no es muy atractivo, muy positivo por lo menos, pero la quinta acepción es la siguiente: vecina y amiga con quien tiene otra mujer más trato y confianza que con las demás. Y yo me aferré a esa definición positiva. Porque creo que luego las historias que vienen dentro sí son un canto a la sororidad, o no sé, un canto a la sororidad, pero sí un canto a la empatía, a no juzgar a los actos de los demás y a interpretar lo que cada madre de estas historias hace. Entender que lo hace porque tiene unas experiencias, unas circunstancias concretas y ponernos también en su piel y hacernos preguntarnos a nosotros mismos qué haríamos nosotros si estuviésemos en ese lugar. Y bueno, creo que con eso está un poco explicado lo que es. Son 21 narraciones, no voy a explicar sobre lo que es cada uno, así que la invitación es a que lo leáis y lo disfrutéis. Bueno, ahora me toca presentaros al aire, pero no sé si hace falta porque veo que muchos de vosotros la habéis saludado al entrar. Me imagino que la conoceréis mucho mejor que yo entonces. Pero para daros unos datos bibliográficos sobre ella, deciros que Leire Arrue nació en Donostia, San Sebastián, en 1983, que es licenciada en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, de hecho, ciudad en la que comenzó, ¿no?, su trayectoria profesional en la industria de la farmacéutica, en la industria cosmética. Y lo que más nos interesa quizás hoy que estamos presentando aquí su libro, pues es que en el 2018 abandonó, ¿no?, su trabajo de responsable de marketing en una empresa multinacional para regresar por una parte a su ciudad natal, San Sebastián, y por otra, más importante para nosotros, para dedicarse a escribir. De hecho, este es su primer libro de relatos breves, en consecuencia también, y es el único de los 6 que presentamos hoy que está escrito originalmente en lengua castellana. Entonces, como es un libro de relatos muy variados, yo creo que lo mejor es que le escuchamos a ella a ver qué nos tiene que contar.
tu debut profesional. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por venir. Nunca creí que fuera a hacer esta comparación, pero me siento muy Lina Morgan, es decir, muy agradecida y emocionada. A ver, ya ha terminado hablando del título y yo voy a coger ese guante y es por donde voy a empezar, porque además de tener un vínculo claro con el libro, lo tiene también con el proceso y el origen, ¿no? del propio libro, incluso antes de convertirse en uno. Como bien ha explicado, bueno, yo nací en Donosti, pero luego viví en Madrid, en París y acabé viviendo en Barcelona. Y ahí entré un poco en crisis profesional, vital, no sé, espiritual. Y ahí en un momento dado la escritura entró como una herramienta un poco terapéutica para intentar un poco ordenar todo el desorden mental que tenía. Y ahí, bueno, me empecé a dar cuenta que, bueno, que más allá de unas líneas que podían ser más como entradas de diario, pues empezaron a aparecer personajes e imágenes, pasajes ficcionados, y entonces, bueno, pues ahí sí que dije, igual aquí está pasando algo que ni siquiera yo tenía pensado, ¿no? Entonces, bueno, esa crisis vital dio lugar a que dejara Barcelona, a que volviera a Donosti, y ahí ya sí, pues me tomé la escritura en serio y dije, vamos a empezar a dar forma, ¿no?, a todas estas entradas que estaban escritas a mano, las pasé todas a ordenador, las puse todas en el suelo y dije, ¿qué es esto? Entonces, dándoles forma, pues acabé teniendo, bueno, eran 20, 21 relatos que al final han dado lugar a los 15 que están en el libro. Y cuando ya tenía casi todos escritos y casi todos con el título, en dos de ellos se menciona, no solo en los relatos, sino también en los títulos, la palabra Saturno, que en ese momento o que en esos relatos funciona como una metáfora realmente de un hombre que en uno está y en el otro se le evoca, ¿no? Y justamente en paralelo a haber terminado el regreso de Saturno, que es concretamente el 13º relato, me di de bruces casi con un artículo que contaba que el regreso de Saturno es también una transición astrológica que ocurre cuando Saturno, el planeta, se sitúa exactamente en el mismo sitio en el que estaba cuando uno nació. Entonces, como Saturno tiene una órbita de 29 años, pues esto ocurre por primera vez a los 29-30 años. Y parece ser, yo como bioquímica, obviamente sé mucho de astrología y estoy aquí para esto, para hablar de astrología, que Saturno es el planeta vinculado al orden, a la estructura, y que muchas veces, pues en el regreso de Saturno lo que ocurre es que hay momentos introspectivos en los que entra el caos y uno, bueno, pues toma decisiones bastante radicales como dejar tu carrera de bioquímica y dedicarte a escribir. Entonces dije, pues se va a tener que llamar así el libro, y así se llama. Entonces, desde ahí creo que no solo el título, sino que el libro está impregnado de esa un poco lucha interna, ¿no?, que tengo yo, en el que de repente descubro deseos que probablemente había tenido ahí siempre, ¿no?, relacionados con la escritura, con la creatividad, pero no tan desarrollados. Y entonces, desde el primer relato, que es probablemente el más diferente, porque es el único que está escrito en segunda persona, son todo órdenes que se le dan a una mujer desde que nace hasta que muere, ya te ponen, yo creo que en un sitio al lector como con esa idea de que esta persona ha hecho muchas cosas, ¿no?, se le está obligando a hacer muchas cosas, pero ¿dónde está el deseo, ¿no? Y a partir de ahí, ese primer relato tiene como 14 llaves, ¿no?, 14 pistas, digamos, que enlazan, que sirven de puentes al resto, y a partir de ahí, pues en realidad nos encontramos con temas que son absolutamente universales. Está el duelo, o sea, la muerte y el duelo, la maternidad, desde la no maternidad en este caso, porque, pues por ejemplo, en Lirios Blancos, que es uno de los relatos, pues empieza el relato con que una mujer se despierta en un hospital, ¿no?, y le han quitado el útero por una operación. Entonces ella había decidido no ser madre hasta ese momento, pero ahora ya no puede serlo. Entonces hay un deseo que desde luego ya no se puede llevar a cabo, ¿no?, aunque ella hubiera querido. Entonces muchas veces, bueno, esos deseos, ¿no?, o sea, los personajes se ponen delante del deseo y ese deseo ha podido ocurrir, ha podido no ocurrir, puede pasar, no puede pasar. O sea, creo que hay
muchas relaciones diferentes, ¿no?, con el deseo. También está la familia, que a veces también es una puerta, ¿no?, que delimita también los deseos. Está el amor, está el erotismo, también están las fantasías sexuales, ¿no? Para mí, cómo nos relacionamos con nuestro deseo sexual muchas veces es metáfora de cómo nos relacionamos con el deseo en general. Por eso también me interesaba mucho explorarlo, ¿no? Entonces hay relatos que son eróticos y hay otros que, sin serlo, tienen un componente erótico también importante. Y al final creo que todos los relatos ocurren, o todos están enmarcados en situaciones bastante cotidianas, ¿no? O sea, hay dos mujeres que están en una playa hablando, hay dos hermanos que están en un bar esperando a que les den las cenizas de su padre, hay una cena en un restaurante y de repente ocurre algo que cambia, ¿no?, o altera esa cotidianidad y bueno, pues entonces el relato se va por otros derroteros. Hay bastantes, no, pero algunos momentos fantásticos. Hay uno de terror, o sea, quiero decir, cualquier género que os guste, en este libro tenéis vuestra respuesta. Y al final, como conclusión, creo que todos los personajes interaccionan con otros, pero su cuenta pendiente es consigo mismos, ¿no? Y de hecho acaban, sea realmente como el último, ¿no?, en 5 maneras de peinarse, como esa mujer que acaba en una peluquería que no le queda otra que estarse mirando durante 3 horas que le están haciendo las mechas, o metafóricamente, pero todos acaban delante de un espejo interrogándose sobre si la vida que llevan es la que quieren llevar o hay deseos que les gustaría perseguir y no han perseguido. Entonces, a mí me gustaría pensar que el libro invita también, ¿no?, al lector a hacer eso con su propia vida, aunque eso ya pues me lo diréis vosotros, que tanto me queréis. Toda una lección del difícil arte de presentar un libro en común, que es muy difícil, no creéis que no. Mucho más fácil presentar un libro uno que con otros compañeros escritores o compañeras escritoras. No, todo un recital nos has dado. Gracias. Vamos a por el último de los... Es profesor de matemáticas, lo cual para mí es como el vudú. Y el segundo es que además tiene la inmensa valentía de dirigir un programa de radio sobre literatura en una radio vasca. Ha sido también actuado también como versolario, como repentizadora de versos en euskera, y tiene una larga trayectoria de premios en literatura, especialmente infantil y juvenil. Y este no es su primer libro de literatura para adultos, publicó en 2014 el libro de relatos Andraisea. Y tiene una característica además distinta a los demás libros que hoy presentamos, que es El pueblo no perdonará, y es que es el único de los libros traducidos del euskera que no ha sido editado previamente por Alberdanio. Fue editado por Elkar fue editado por Elkar, que es el editor del premio Igartza Saria, que da con su día el original en euskera. Entonces, todo tú. A mí también me toca dar las gracias a vosotras y a vosotros por acudir a la cita, a la gran cita. Y bueno, gracias a Alberlania por dar la oportunidad de traducir al castellano el libro de Riak ez du barkatuko y la oportunidad de poder estar hoy aquí en Madrid, que es un regalo. La novela El pueblo no perdonará, traducción de la original de Riak ez du barkatuko, nace de la necesidad de hablar sobre el dolor, el sufrimiento causado por el terrorismo y la violencia en general, de hacer visible, una tarea nada fácil, y palpable ese dolor y ese sufrimiento. Es un intento de no hablar de las víctimas, sino de darles voz propia a ellas, ¿no?, y a sus entornos más cercanos. Ollana le dice a su hermano, Martín, que papá tiene que ser de toda la sociedad. La cuestión es que el padre de Ollana y Martín fue cruelmente asesinado por ETA 22 años atrás. Y hoy Ollana, tras 22 años de aquel asesinato,
que le arrebató la vida a su padre, es madre de Lucas, un adolescente de 14 años, y de Kachi, una niña de 5 años, quienes, digamos que a su manera, buscan respuestas a todos los silencios que retumban dolor en casa. Un día, Santi, un antropólogo, interrumpe en la vida de Ollana y digamos que hace tambalear los cimientos que ella misma, Ollana, sentía seguros, ¿no? Para sobrevivir ese día a día, ¿no? Ese día a día duro. Está la soledad, el dolor, el sufrimiento que siente Ollana, y subrayaría lo de la soledad, que la autora, que yo, quiere que las personas que lean este libro, El pueblo no perdonará, lleguen a tocar las manos de la protagonista. Me parece que el leer es una acción muy, muy íntima, en la que nos acerca físicamente, desde luego, ¿no?, a un libro y no nos deja escapatoria. Y en esa instancia corta, pues mi idea, mi intención sería que llegarais a tocarla, a sentirla de verdad. Me gustaría que Ollana sintiera el respaldo, el reconocimiento y el abrazo de cada una de las personas que lean este libro. Porque tal y como Ollana le recuerda a su hermano Martín, yo también creo que las víctimas tienen que ser de la sociedad, de toda la sociedad. Memoria, transmisión de una cultura que deslegitime la violencia, y convivencia, digamos que son los 3 pilares del libro. Ofrece una mirada al pasado, al futuro, pero sobre todo diría que al presente, ofreciendo preguntas en torno a qué, en torno a cómo puede y debe actuar cada persona de esta sociedad ante el dolor y el sufrimiento de la persona ajena, de la persona que tenemos enfrente y que ha sufrido, en este caso, el mazazo de una injusta acción terrorista o violenta. Es un ejercicio totalmente humano el que he querido hacer, un ejercicio humano de enfrentarse al sufrimiento y dolor de la otra persona, como decía, donde no tiene cabida ni prejuicios ni justificaciones. Un libro duro, creo que muy duro, que a su vez creo también pretende poner en valor la belleza de la vida. Un libro con muchos contrastes en ese sentido. Como decía, la voz principal es de Ollana, se la debemos a Ollana, pero Ollana camina junto a, y me gusta recalcar y subrayar eso de camina junto a veces más de forma más cercana, otras veces de forma más distante, pero avanza, camina, y hay personas que la acompañan en ese camino, ¿no? Que son Lucas y Kachi, su hijo y su hija, Jorge, que ya descubriréis si llegáis a leer, y espero que sí, Eduardo, Santi, la doctora Soroa, Miren, Carmen, Yurgi, Edurne, cada uno con su historia, cada uno con sus historias, con sus necesidades, con sus luchas internas y externas, y en consecuencia es un intento, una invitación al lector o a la lectora a quédate, por favor, no huyas, no te vayas, permanece junto a estas personas que te necesitan. Ollana te necesita porque está construyendo la memoria de ese padre, de ese recuerdo que siente que se está yendo y que cree que el resto la debe conocer, o el resto le debe ayudar, o le gustaría que le ayudara a crear ese puzzle, ¿no?, de su padre que fue asesinado por ETA, o un intento de quédate junto a Yurgi, hijo de un hombre que también fue asesinado por el GAL y que necesita respuestas a todas las preguntas que se está haciendo, ¿no? Necesita respuestas para crear esa verdad que no la tiene, o es un intento de deciros quedaos, no os vayáis, no huyáis, que Edurne os necesita al lado, ¿no? Pues Edurne en su día fue torturada
necesita contar su historia, necesita que alguien, que el entorno reconozca su dolor, su sufrimiento. Yo también haré una pequeña reseña al título. El pueblo no perdonará es una traducción literal de Herriak ez du barkatuko. Herriak ez du barkatuko es una frase, una pintada que durante muchos años, muchas décadas, pues la hemos podido leer, ¿no?, en las calles del País Vasco de una manera, diría que amenazante, ¿no?, y desde luego apropiada por una parte de la sociedad. Yo lo que he hecho es apropiarme de esa frase, quitarle todo sentido amenazante, diría que es un libro totalmente opuesto a cualquier idea violenta, amenazante, como decía, persecutoria, y incluir, ¿no?, en ese título, que tiene mucho peso en el libro, no el propio título, sino las palabras del pueblo. ¿Quién es ese pueblo? ¿De qué pueblo estamos hablando? ¿Quiénes entran en ese pueblo? ¿Quiénes se excluyen o quiénes hacen que se excluyan otros? Un pueblo integrador el que una quiere llevar al libro, y la palabra, el perdón, ¿no? Qué trayectoria hacer, qué reflexiones hacer, qué sentimientos trasladar a ese concepto del perdón, de ese ejercicio del perdón. Es un libro lleno de agujeros, lleno de vacíos. La portada del libro en euskera es en su total un agujero, podríamos decir un agujero rojo. Y la portada del libro en castellano, que me encanta, pues yo diría que también tiene agujeros, tiene vacíos, ¿no?, en esa calle. Vacíos y agujeros que yo no las quiero tapar, quiero que se visibilicen, creo que las tenemos que dejar ahí, pero no abandonarlas, ¿no?, sino trabajarlas, pero para ello tenerlas presente, ¿no? Y nada, decir que eso, pues Ollana dice a su hermano Martín que papá tiene que ser de toda la sociedad. Como os decía, yo también lo creo. Y creo que todavía como sociedad debemos mucho a las víctimas, y para ello hay que romper silencios, y este libro pretende romper silencios, y pretende o quiere o podría servir como otras muchas herramientas que se están creando muy valiosas y que ya existen también para reflexionar, hablar, dialogar, compartir, enfadarse, compartir vivencias, acercar posturas. Si lográbamos un poquito que pudiera valer como una herramienta así, pues sería un objetivo conseguido. La traducción la ha hecho Fernando Rey, un gran traductor con una larga trayectoria. Para mí es un regalo que el libro ahora exista en castellano, que la traducción la haya hecho él. Y bueno, pues creo que la novela sobre todo transcurre en un pueblo del País Vasco, pero podría ser Madrid, el sitio donde Ollana, o la persona que protagoniza el libro, sufre ese dolor injusto del terrorismo, de la violencia, y que necesita de la sociedad. Así que os animo a que cogéis el libro y toquéis a esas personas que viven una vida bella dentro de esa dificultad que tienen, que les toquéis, que las sintáis. Bueno, primero de todo, enhorabuena a todas por la presentación y por la publicación o traducción de vuestros libros. Y yo tenía una pregunta para Goiatz, porque me parece muy interesante la autotraducción de tu propia obra, y algo que, bueno, yo por ejemplo ya he leído Herriak ez du barkatuko de Irati, y ahora tengo el interés de leer la traducción. Y quería, bueno, y al menos yo que he leído mucho, tanto castellano como en euskera, el estilo me parece... No sé si el estilo o la tendencia actual me parece distinta. Entonces, ¿has sentido tú
a la hora de hacer esta traducción que tendías a cambiar el estilo, en el sentido de que tengo la sensación a veces de que la literatura contemporánea en euskera es a veces un poco más lírica, un poco más, no sé si ligera, o que igual la castellana que actualmente tengo la sensación de que va más hacia un... como que es un poquito más parco actualmente, por supuesto hay autores. Entonces, ¿has sentido tú esa tendencia como, pues igual, cambiar una palabra a una que igual no es tan emotiva o algo así? No sé si, bueno, no sé si cuando empecé a traducir estas narraciones era tan consciente de lo que estaba haciendo. Al principio fue un poco un ensayo-error y también cuando empecé por la primera, traduciendo la primera narración, luego ya no he seguido el orden, pero bueno, empecé por la primera. Y empecé intentando hacer una traducción muy literal, muy de palabra por palabra, y no funcionaba, porque cada lengua tiene su ritmo y su manera de expresarse y no funcionaba, era muy acartonado, muy, no sé, no funcionaba. Yo escribo en euskera, he dicho que es mi lengua creativa, pero yo leo mucho en castellano también. Para mí es muy natural leer en castellano tanto como en euskera y no ha sido muy consciente, pero creo que seguramente todo lo que he leído en castellano haya influido a la hora de autotraducirme. Pero creo que mi escritura en euskera tampoco es muy lírica, que soy bastante parca también. Y además creo que en mi evolución como escritora, desde el primer libro que escribí, que yo también gané el premio Igarza para jóvenes escritores en euskera, y gracias a ello pues, pude publicar mi primer libro hace ya 10 años. Es un libro de la que ahora me siento muy lejos y que me da incluso cierta vergüenza. Y desde entonces mi escritura se ha ido convirtiéndose cada vez más parca y escribo cada vez más corto. Creo que describo poco, apenas hago descripciones, porque no me interesan. O sea, si hago una descripción es porque en esa historia va a tener importancia, si no, me da igual, que que la madre sea pelirroja, sea morena, sea alta, sea baja, eso le dejo al lector. Creo que el lector es una persona inteligente y creo que le tengo que dejar que se cree sus propias historias. Y entonces no creo que sea tan diferente en ese aspecto. Luego sí creo que el ritmo es diferente y sí que me he dado licencias de cambiar, pues no quizá toda una frase, pero sí me he tomado esas licencias. No sé si te he contestado. Pero... Yo añadiré una cosita. En la parte que me toca, del primer contacto, de la primera redacción, cuando vino aquel texto que ella ha calificado de duro, la primera... lo que Goyatz ha hecho ha sido romper una marca, un récord. Ha sido... de todas las personas que conozco yo dedicadas de una forma u otra a la traducción, la primera que ha aceptado el canon moderno de la traducción, es decir, lo suficientemente lejos y lo necesariamente cerca del texto original. Pero lo suficientemente lejos, sobre todo. Porque si no, el texto resulta cartón piedra. Hola, Leire. Buenas. Vemos en tu libro que dejaste una carrera en la farmacéutica, en la cosmética, para dedicarte a escribir. Te podría preguntar por qué Saturno, para cuándo Mercurio,
pero un poco aquí la experiencia de tu primer libro sería cuáles han sido tus partes más positivas y bellas de esta primera escritura y cuáles han sido las partes más oscuras y más complicadas en este tiempo. Gracias. Vale, pues por supuesto me vienen antes las más oscuras que las más luminosas. O sea, por un lado, yo al haber estudiado una carrera de ciencias y haberme dedicado a diferentes trabajos en diferentes funciones, pero muchas veces vinculados a los números, estaba muy habituada a saber a ciencia cierta si algo estaba bien o estaba mal. Y la literatura pues es justamente lo contrario, ¿no? O sea, pasas de algo muy objetivo y muy racional a algo muy irracional, muy de las tripas y además muy solitario, porque, bueno, si pudiera entregárselo a alguien, ¿no? Según vas escribiendo, entonces yo creo que lo más complicado, no tanto la soledad, porque eso lo he llevado bien, porque estaba yo muy harta de reunirme con gente, entonces esto lo llevo bien. Eso positivo, mira, positivo no sabía, pues ahí tienes uno. Pero sí ¿no? La confianza en uno mismo que te requiere hacer algo que nadie te está pidiendo, porque nadie está pidiendo, ¿no? Un libro mío, nadie. Vosotros no sé, ¿no? Nadie. Y esa sensación un poco de fe casi en algo que no existe. Entonces, eso sí que sería lo más difícil. Y lo positivo, más allá de hacer algo para lo cual no tienes jefes, no tienes, o sea, tu único obstáculo eres tú, y eso también es una ventaja. Más allá de eso, pues es hacer algo que me encanta. O sea, yo soy feliz escribiendo. A su vez, cuando escribo, claro, porque muchas veces solo miro delante del ordenador y pienso que igual mejor bailo. Pero claro, como no soy tan joven en realidad, aunque me esté llamando joven, pues en el fondo es dedicarte, o sea, estar haciendo algo que has vivido como lector y que te ha parecido que era, ¿no? Era algo que hacían otros y de repente decir, pues estoy haciendo yo. Y esas palabras las he escrito yo. Y eso, pues es una preciosidad. Y eso es muy bonito. Simplemente agradeceros vuestra presencia nuevamente. Subsanar un error, yo no he dicho el nombre del traductor del libro que he presentado antes, de Manos del Viento, es Gerardo Marculeta, reconocidísimo traductor del país. Quede al menos subsanado ese error. Una última reflexión. Prometemos seguir viniendo, no solo a Madrid, sino a otros sitios, con nuevas iniciativas incluidas dentro de este marchamo de nuevas voces de la narrativa vasca. Creemos que nuestro país, desde el punto de vista literario, tiene hoy mucho que aportar, no por encima de otros ni por debajo de otros, al mismo nivel que muchos. Creemos que en este momento el mercado del libro, el mundo de la literatura en España está viviendo un momento muy interesante, una eclosión de nuevos estilos, de nuevas maneras en las cuales nuestras escritoras y nuestros escritores, sobre todo los jóvenes, encajan perfectamente. Y bueno, queda dicho, es un compromiso por nuestra parte y seguiremos visitándoos y rogándoos vuestra presencia. Muchas gracias.